nutrición especializada en plantas, en vegetarianismo, porque hoy se conmemora el Día Internacional justamente del Vegetarianismo. La tenemos aquí para hacerle algunas consultas. Licenciada, buenas noches y muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio también para hablar un poco de este tema tan actual. Primero, empecemos por el principio. ¿Qué es el vegetarianismo? El vegetarianismo es una alimentación principalmente basada en plantas que puede o no incluir alimentos de origen animal también. ¿Sí? Bien. Dentro del vegetarianismo tenemos varias clasificaciones. Las más conocidas o la que más solemos encontrar es ovo-lacto vegetariano, que serían aquellos que consumen huevos, lácteos y o sea, todo lo que es leche y derivados Claro. como queso, manteca, yogures. También tenemos, aunque no es tan habitual, pero sí están los vegetarianos que consumen algún derivado cárnico. Generalmente Ah, optan mira. por carnes blancas, como serían las aves o los pescados. Ujú. ¿Sí? Como que lo que la mayoría deja sí o sí es la carne roja, que sería la carne vacuna, Ujú. pero muchos siguen consumiendo más que nada el pescado. Y después tenemos los vegetarianos estrictos, que esos ya no consumen ningún derivado animal, o sea, ni huevos, ni lácteos y obviamente ningún tipo de carnes. Ay, qué eh, difícil. Me imagino que es difícil pensar todos los días qué comer eh, cuando tiene, digamos, algún derivado. No puedes comer huevos, no leche, no yogur, no manteca. Y me imagino que se complica por ahí hacer una dieta equilibrada, ¿o no es? En realidad no es complicado, pero sí requiere, como decís vos, pensar un poco más Claro. porque ya es algo que no está normado, o sea, salimos un poco de la norma, de lo común, que es una carne con guarnición. Claro. Entonces es como que muchas veces pasa eso en la transición, ¿sí? La gente que dice, bueno, quiero empezar a ser vegetariano y no voy a consumir más carnes, aunque sigan consumiendo quizá, por ejemplo, el queso, Claro. es como que empiezan a ponerle queso a todo y muchas veces sí hay desequilibrios nutricionales. ¿Sí? No es algo que sea imposible de hacer, pero bueno, como te digo, al salirse de la norma y de lo habitual de todos los días, si no está el acompañamiento, una guía Ujú. de algún profesional, sí es difícil en el sentido de que pasan muchas veces carencias nutricionales. ¿Sí? Eh, Y hay, sí, ¿cómo se empieza, digamos, en el mundo este del vegetarianismo, este estilo de alimentación? Porque dice, bueno, no es simplemente dejar de comer carne y ya. Me imagino que hay todo un proceso para llegar a ser A o cómo es. Y depende mucho en realidad de las personas, Ujú. ¿sí? Porque esto los nuevos tipos de alimentación va a depender mucho de qué motiva a la persona, ¿no? Claro. A ser vegetariano, ya sea vegetariano estricto o a dejar las carnes, pero sigo consumiendo lácteos, ¿sí? Son como cosas muy personales, muy particulares de cada uno y bueno, del el fundamento que uno tiene de por qué lo está haciendo o el objetivo que tenga, Claro. ¿sí? Muchas veces es por una cuestión de salud, es por una cuestión de respeto a los animales, también puede ser por una cuestión de conciencia o de cuidado ambiental, Ujú. puede ser también por una cuestión religiosa, ¿sí? Hay como una gran variedad de posibilidades en cuanto a qué es lo que motiva Claro. a la persona, ¿no? A dejar de consumir carnes o a dejar de consumir alimentos de origen animal. Entonces, bueno, dependiendo de cuál sea el motivo, la persona va a buscar asesoramiento o no, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, que, no sé, en la adolescencia lo hacen porque vieron a los pares que lo hacían. Entonces, Claro. bueno, es como que se van pasando tips Ujú. y muchas veces no está guiado, ¿no? Por un profesional. Si es por una cuestión de salud, bueno, seguramente consultaron con alguien que le dijo, mira, vas a tener beneficios si dejas de consumir carne roja, por decirte. Ujú. Mm. ¿Cuáles son los beneficios justamente de ser vegetariano? Y hay varios beneficios Sí. tanto para el tratamiento como para la prevención de patologías más que nada crónicas. ¿Cuáles Mira. serían las patologías crónicas? Por ejemplo, diabetes, Ujú. hipertensión, también bueno, para la obesidad, sí, insulinoresistencia. Esas son las patologías que más se ven beneficiadas, ¿no? De este cambio de alimentación. Obviamente siempre la alimentación o la transición en sí debe estar guiada y acompañada por un profesional, Claro. ¿sí? Porque como te digo, si nosotros lo hacemos así Claro, si porque me lo levanto un vimos. día y digo, no, voy a ser vegetariana, quizás no me funcione en el largo, no lo puedo sostener, mejor dicho. Sí.
Sí, es muy frecuente eso, porque ¿qué pasa? Uno dice, bueno, dejo de comer carne, pero al no estar bien acompañado, bien informado, es como que, Claro, bueno, pasás comiendo lechuga y, y no claro, está y buena. se vuelve, claro, Lechuga con fideos, difícil, ¿viste? claro. Y es difícil porque obviamente estás generando una carencia de un montón de nutrientes que se pueden obtener de otros alimentos que no sea la carne, sí, pero hay que saber cómo se obtienen esos Claro. nutrientes. He escuchado hablar mucho, porque mi hermana es vegetariana, y siempre que, bueno, va a hacerse su chequeo y siempre le hablan de la B12. Sí. Siempre pareciera ser que es un problema la B12 para los vegetarianos y dice que se tiene que suplementar. Bueno, de hecho ella está suplementada porque, bueno, tiene algunos ahí desbalances todavía, Ujú. pero ¿qué me puedes decir de la B12? La B12 sí se suplementa, Ujú, ¿sí? Es la vitamina que va a estar suplementada en todos los vegetarianos, en, bueno, los veganos obviamente también, pero también muchas veces pasa que personas que consumen carne tienen déficit de B12, mira, ¿sí? Anteriormente se creía que era, bueno, no, esa vitamina es de los vegetarianos porque no comen carne y bueno, claro. seguro les va a faltar. Pero actualmente se ha encontrado en personas, como te digo, omnívoros o personas Ujú, incluso hasta casi carnívoros, te diría que no consumen casi nada de verdura y tienen déficit de B12. ¿Sí? mira vos. Es un déficit que está ahora como muy instalado ya en la población general. Pasó de ser algo exclusivo de los vegetarianos a ser algo de la población general. Ujú. Después esto, para empezar esta transición a ser vegetariano, ¿es recomendable? O, a ver, reformulo la pregunta, ¿es mejor si lo empiezas desde más chico o es indistinto el tema de las edades? Es indistinto. O sea, Ujú, cuando vos decidís, o la persona en sí no claro, decide, no es ni tarde ni temprano. O sea, cada uno lo va a hacer a su momento y obviamente la alimentación debe ser adecuada a la etapa biológica claro. de cada uno, ¿sí? Los niños pueden ser perfectamente vegetarianos, las embarazadas, las lactantes. Mira, Es una alimentación que es apta para todo para público, todos, digamos, sí. ¿sí? Pero bueno, obviamente, te repito, esto lo repito siempre, que tiene que ser, sí, guiado y acompañado por un profesional, ¿Cómo ¿sí? logro un equilibrio entre vitaminas y minerales en este estilo de alimentación? Porque por ahí me imagino que debe ser un poco, a ver, obtener, digamos, todos los minerales o vitaminas o proteínas, sobre todo de la carne, ¿cómo los suplanto en este estilo de alimentación para no generar un desbalance, ¿no? Ujú, en las comidas? ¿Cómo hago eso? sí. Y los principales alimentos Mm, que utilizamos en este reemplazo son las legumbres. bien, Las legumbres son ricas en minerales, son ricas en proteínas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la más conocida son las lentejas con el qué hierro, rico, ¿no? sí. Pero ahí los minerales están distribuidos en todas las legumbres. También tenemos las semillas, los frutos secos, ¿sí? Se pueden obtener de todos estos alimentos y se alcanza, incluso hay alimentos que tienen, por ejemplo, más proteínas que la carne. ¿Ah, sí? Alimentos vegetales que tienen más Mira, proteínas que la carne, cuando comparás, ¿no?, cada 100 gramos de carne claro, a los sí, 100 sí. gramos de alimentos, que puede ser, por ejemplo, el tofu, el seitán, son cosas que están, que, bueno, obviamente hay mucha gente que no está en este tipo de Claro alimentación que que no dice, ¿qué saben por es ahí qué eso? es eso, sí. Pero para los vegetarianos, la verdad que es bastante bueno el contenido de nutrientes que tienen y además, bueno, que reemplazan mucho la carne, por ejemplo, las milanesas y esas cosas. Ujú. Hay como ahora, en la actualidad está bueno que hay muchos alimentos que son de sabor parecidos, ¿sí? Y a lo que sería, por ejemplo, las milanesas de carne. Claro. Y bueno, entonces es como Creo que hay más una fácil la marca ahora que transición. se llama Not, vamos a suponer Not Milk, Sí, pero que es parecido a la leche, por ejemplo, aquellos que no consumen claro, es la... lácteos. Sí, Es la marca, me imagino que hay. Pero volviendo al tema este, me imagino también, por ejemplo, en este mundo de que queremos comer y vamos al delivery y pedimos, es difícil, ¿no? Encontrar algo, digo, bueno, quiero comida vegetariana. Y por ahí no, ahora quizás un poco más, pero vas a un restaurante y dices, bueno, no hay para ser vegetariano, que te pides una ensalada César sin el pollo. O sea, me imagino que debe ser frustrante también es... salir y no tener opciones Sí. para Ay, vegetarianos. ahora está bueno, como te digo, hay hasta helados Mira. veganos, más que nada. Ujú, Vegetariano es más fácil. Vegetariano es muy fácil porque es como que todo te lo hacen así, por claro, ejemplo, no sé, un lomito y te ponen, no sé, berenjenas, verduras claro. salteadas, huevo, queso y ya Y está. listo. El problema es cuando no consumís ni huevo ni queso. Mm, Ahí sí se complica, no hay mucha oferta. eh,
Eso pasa mucho acá, por ejemplo, en Aquí Santiago, sí. está empezando como recién a verse A un salir, poco sí, un más. poco, sí. Pero bueno, si te vas a ciudades grandes hay muchísima oferta. O Mm, sea, ni hablar, Buenos Aires y Córdoba ya tenés, está, ya sí. hay lugares exclusivos de veganos. Ujú, Así. Después, como te digo, para los vegetarianos no es tan difícil. ujú. El problema es cuando no consumen ni Claro, huevos ni ni huevos, ni lácteos. carne, va, perdón, ni lácteos, sí. Ahí sí se complica. Ujú. ¿Piensas que en estos últimos años ha crecido más la gente que decide ser vegetariana? Sí, creo que hay más difusión. Ujú, Eso ayuda mucho, bueno, todo el tema de las redes sociales, también mucho más avance en cuanto a la investigación científica, porque claro, antes incluso desde el ámbito nuestro, ¿no? De la salud, de los nutricionistas, de los médicos, lo primero que te decían, no, vegetariano no, porque te va a faltar claro, proteína, te va a faltar hierro, te va a faltar... Y ni hablar si eras vegetariano estricto, era como, claro. no, te vas a morir No, en 2 días prácticamente, ese sí, era el diagnóstico. Y bueno, eso también ha crecido mucho al crecer en el campo de investigación y al haber muchos profesionales, ¿no? que se volcaron a este mm, tipo de alimentación, a este estilo de vida, también ha llevado, ¿no? al crecimiento y a que sea una alimentación que va ganando más confianza. ¿Sí? Porque uno ya ve en las redes sociales que, bueno, hay profesionales, no son influencers claro. los que hablan, son profesionales que vos ves que investigan, que muestran estudios científicos. Ujú. Entonces, por ese lado sí creo que ha crecido mucho y que está bueno también, ¿no? Que puedan haber opciones, que cada uno pueda Que elegir puede cómo elegir, alimentarse. claro, y no juzgar cómo no vas a comer carne, cómo no vas a Claro, comer. Cada uno, me imagino que se alimenta como lo que mejor le sienta a cada persona, ¿no? sí. Eh, el tema de, a ver, la gente que va a tus pacientes que van a tu consultorio, ¿por qué, cuál es el motivo por el cual deciden ser vegetarianos? Y hay muchos que lo hacen por una cuestión, por ejemplo, de respeto, ¿no? A los Dicen a animales, los sí, animales. Entonces, bueno, no quiero comer animales, me genera un conflicto. claro. No puede ser que, bueno, yo quiero a mi perro y, bueno, y la Y mata vaca, una porque, vaca, claro, claro, porque voy a comer la vaca si también es un animal, ¿viste? Entonces, claro. es un poco por ese lado. Otro poco también por cuestiones de salud, porque dicen, no, tenía justo el colesterol muy alto, Ujú, entonces, bueno, dejé de comer carne y empecé a sentirme mejor, entonces saqué la carne, después saqué el pollo y así. y así. Incluso hay mucha gente que tiene intolerancia a las carnes rojas, que eso parece como ¿Extraño? raro, Sí, pero hay mucha gente que tiene intolerancia a las carnes mira. rojas o alergias, ¿sí? Y No bueno, sabía la también... verdad que había vegetarianos que podían comer pollo o pescado, la verdad que no, Y no lo es... sabía. Son, como te digo, dentro de las clasificaciones de los vegetarianos hay muchos. Ujú, Incluso están los flexitarianos, que es otra lo clasificación voy que a hay, anotar. que es gente que come, por ejemplo, carnes en eventos sociales. Por ejemplo, vos en la semana no consumís Claro. ningún tipo de derivado animal, pero salís el sábado y te comes un lomito, por decirte. O Ujú, vas y te comes un asado con la familia, con amigos, ¿sí? Como que hay toda esta clasificación que, bueno, también esto de que se haya ido estudiando y ampliando tanto, es como una forma de ir incluyendo a toda la claro. gente que en su mayoría consume alimentos de origen vegetal, pero bueno, hay quienes eventualmente consumen otro tipo de alimentos. Exceptuando obviamente a los vegetarianos estrictos, que esos sí serían los que no consumen nada de origen Nada, animal. claro, por ejemplo, mi hermana, por ahí en mi, no me sale la palabra ahora, en mi ignorancia, que sé yo, estoy cortando un pedazo, no sé, vamos a suponer, de jamón, y quiero cortar con el mismo cuchillo. No, pero se cambia el cuchillo, ¿cómo vas a hacer? Pero digo, ¿pero qué pasa? Claro, es como que uno no entiende cuál es el motivo por el cual ellos lo hacen, ¿me entiendes? De que, bueno, Ujú. uno estudia un poco más y dice, bueno, está bien, tienes razón, pero, por ejemplo, a ella le ha costado un poco la transición y debe ser, mi hermana por ahí llega a chocar cuando los juntadas familiares o que sea con los amigos y dice, ¿y no extrañas la carne? La típica, ¿no deseas Sí, su lamito? Ay, no, cuando le preguntan eso es como, basta, es como que se molesta ya. claro, sí, es la típica pregunta Mm, porque, como vos decís, muchas veces no se entiende el motivo. O sea, te ujú, dicen, ay, no, bueno, vos porque no te gusta la carne o porque no te gusta la hamburguesa, entonces, y no es, en realidad uno no deja, en la mayoría de los casos, ¿no? claro. No dejan de consumir carne porque no te gusta. Dejas de consumir carne porque empezás a ver como más profundo que eso Otro, claro, es, o sea, es parte de un ser vivo claro. y no lo ves como un pedazo de carne.
Entonces, eso es lo que muchas veces la gente que consume carne no entiende de los otros que deciden no consumirlo o por qué decidieron no Ujú. hacerlo. ¿Y qué les recomendarías a la gente que está empezando esta transición hacia el vegetarianismo, digo bien? Y primero buscar asesoramiento, Ujú. ¿sí? Buscar asesoramiento de nutricionistas, que es lo ideal porque somos realmente las que estamos capacitadas, ¿no? para esto. Hay gente que está como más específicamente metida con el tema del veganismo, del vegetarianismo, de todo lo que es alimentación Claro. basada en plantas. Siempre hay que tratar de buscar, ¿no?, a esa gente que es la que va a estar más actualizada en el tema, ¿sí? Ujú. Muchas veces pasa que hay otros profesionales de salud que quizá no están a lo mejor tan actualizados como los Claro. nutricionistas, porque nosotras es nuestro ámbito, o sea que vos tenés que saber y estar ahí permanentemente formando o informándote también de qué estudios hay, cuáles son las Claro, nuevas claro. reglamentaciones. Las cuestiones científicas también. Claro, incluso también hay muchas cosas que no se tienen en cuenta a la hora de esta transición o que no les dan quizá, como decir, no les dan bolilla a la Ujú. gente que viene con estas ideas. Por ejemplo, en los medicamentos, Mira, en los productos de cosmética, eso iba a decir, ¿sí? sí. Hay, por decir de alguna forma, no quiero decir restos, pero derivados. Ya me Derivados. salía, restos era como fuerte. Derivados animales en En prácticamente todos los todo. productos que consumimos. Todo. O sea, vos ahora incluso tenemos la posibilidad de ir, por ejemplo, a la farmacia y encontrás productos que ya están identificados como apto vegano. Claro. ¿Sí? Es decir, que no tienen derivados animales en su composición, que no han sido testeados en En animales, animales, sí. ¿viste? Pero lo habitual, o sea, la mayoría de los productos tienen algún derivado animal. Ujú. Incluso vos vas al médico y nadie te pregunta, ¿sos vegano, sos vegetariano? Dicen, no, toma, ponete esta crema y ahí te va a solucionar tu problema. Claro. No lo había Pero, pensado desde ese punto. claro, y hay gente, o sea, depende obviamente de cada persona, de su Claro. motivación y demás. Hay gente que usa la crema y no pasa No nada. pasa nada. Pero hay otros que ya están como muy estrictos en el tema y no van a usar una crema que tiene algún derivado animal o que ha Mm, sido testeada en animales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces creo que como profesionales también está claro. bueno dejar ese campo abierto, ¿no? Y darle la posibilidad al consultante que viene y te dice, mira, yo no voy a usar esa crema, ¿qué otra opción ¿Qué hay? otra opción? Entonces, bueno, Exacto. ahí están nosotros los profesionales saber qué le podemos recomendar a esa Ujú. persona que suplante al producto que contiene los derivados animales. Una persona que empieza o que, digamos, tiene que pasar determinada cantidad de tiempo para decir, bueno, ya está, soy vegetariana. ¿Puedo dejar de ser vegetariana en algún momento y volver a ser, no sé, carnívora, volver a consumir lácteos, huevos? ¿Cómo es eso? ¿Empiezas a ser vegetariana y sos para siempre o puedes, digamos, volver y a consumir carnes? Y eso sí es muy personal. Mm, Va todo, o sea, depende de cuál es tu motivo. claro. ¿Sí? Por ejemplo, si vos lo hiciste realmente porque considerás que el animal es tu prójimo, lo considerás como un igual Claro. y es muy difícil que vuelvas a consumir animales. Es muy difícil. Si lo hiciste por una cuestión de salud, probablemente consumas en algún momento, decís, bueno, no consumo más carnes rojas, pero, no sé, una vez al mes, por decirte, consumís quizá un asado. Pero bueno, como te digo, va a depender mucho de los motivos que cada uno tenga. Ujú. Biológicamente, o sea, en cuanto al funcionamiento del cuerpo, ¿se puede? Y sí, se puede. El cuerpo va a seguir digiriendo igual. Puede haber quizá algunas pequeñas intolerancias al Eso. principio, ¿m? Pero después se va acostumbrando. Ujú. O sea que biológicamente no hay problema. La cuestión en sí más profunda es, bueno, ¿qué es lo que te El llevó a motivo, vos a claro, ser vegetariano o a dejar de consumir tal o cual alimento? claro. Entonces eso es más que nada lo que va a determinar que vuelvas a consumir o no los alimentos de origen animal. Mucha gente me consultaba, más que nada por mi hermana, que se le ha hecho muy difícil conseguir a un nutricionista, digamos, que se dedique puntualmente al vegetarianismo. Le ha costado tremendamente conseguir a uno y que se sienta cómodo, inclusive para Ujú. generar esa ida y vuelta entre profesional y paciente. Así que bueno, estaría bueno que vos digas, digamos, dónde estás, cómo es tu Instagram, en dónde te pueden encontrar, si puedes sacar tu turno o no, porque hay mucha gente que consulta eso. Sí, sí, actualmente estoy trabajando en Santiago y en La Banda de Ujú. forma presencial. También trabajo en forma virtual, así que hay mucha gente que a veces se complica por ahí los Claro. horarios y demás. Bueno, también se trabaja en forma virtual. Sí está el Instagram, no sé, Ujú. después te Sí, lo... sí, después lo difundimos. Ajá.
sí también por Instagram. Y bueno, y ahí coordino los turnos, como te digo, pueden ser presenciales o virtuales. Y otra cosa que también es importante, ¿no?, Sí, destacar. Dentro de la alimentación vegana y vegetariana, como te decía, es apto para todo público, te dije para todas las edades, pero ujú, también para deportistas. mira. ¿Sí? Eso muchas veces dicen, no, vos que sos deportista, te va a faltar algo. Esto, claro, te va a faltar Siempre dicen, fuerza, no, te va te a va a faltar faltar, te va a esto, faltar. claro. Bueno, no, yo también trabajo con Mira, deportistas y se puede perfectamente, ujú, de cualquier deporte, o sea, por ejemplo, ciclismo, running, hasta CrossFit, y es gente wow. vegetariana y Después hay otro que esto seguramente lo para no quitarte más tiempo, pero hay no sé si es nuevo, pero he escuchado muchas veces hablar de la dieta cetogénica. Pero bueno, que está basado en carne, generalmente la base de todo es carnes, sí. pero también hay gente que es keto vegetariano, me imagino. Lo que tiene que pensar esa gente para poder comer keto vegetariano es una... Sí, es bastante complicado, Sí, me ¿sí? imagino. Pero bueno, dentro de los alimentos vegetales, en ese caso se van a elegir aquellos Porque que ahí sean, quedaría fuera las legumbres, porque no consume nada de lo que es almidón, ni harina, ni azúcar. Como claro, o más sea, se reduce un poco se va más. reduciendo, si se enfocan mucho en alimentos grasos, Mm, generalmente el huevo, como lo siguen consumiendo. sí, Después, por ejemplo, tenemos las grasas vegetales, la palta, los frutos secos, claro. semillas, ¿sí? Como que se enfocan más en ese tipo de alimentos. Pero sí, bueno, Se cuando hace todo más vos, pequeño. sí, vos como consultante, digamos, querés Claro. hacer ese tipo de alimentación, sí, es bastante restrictivo. Ujú, ¿Se puede hacer? Sí, se puede. Obviamente te va a demorar un poco más quizá el tema de la organización, pero claro. sí se puede hacer. Igual que también pasan muchos casos de vegetarianos, veganos, que aparte son celíacos, Ay, sí es ¿sí? cierto. O intolerantes al gluten, que ahora también está muy difundido, o sea, el Ujú, tema de la intolerancia al gluten, o son intolerantes a la lactosa, o sea, hay como, ahora generalmente nadie es solo vegetariano o nadie es solo celíaco, por decirte. Hay claro. como varias cosas que, bueno, se van entrecruzando, pero ahí la clave es encontrar un profesional que Que te te sepa guíe, guiar. claro. Sí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido y seguramente te vamos a estar molestando para otra entrevista. No, no es molestia. Muchas gracias por el espacio, ¿sí? Ujú, Está bueno esto de poder de informar un difundir, poco sí, y difundir desde la parte profesional, digamos. claro. Y bueno, ustedes también de brindarnos el espacio está buenísimo, así que gracias. Gracias a vos.